Bueno, en este tema empezamos la introducción a espacios vectoriales. Aquí estaremos presentando las definiciones, combinaciones lineales y llegaremos hasta base y dimensión. Bueno, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es la dupla que tenemos aquí enfrente. Es un conjunto de vectores que está aquí B y F, un campo. Ahora ya sabemos lo que es un campo, ¿verdad? Entonces, un conjunto de elementos con dos operaciones, una que llamaremos genéricamente suma, y esta será un grupo abeliano, y la otra que llamamos multiplicación, y prácticamente también es un grupo abeliano, pero con la salvedad de que el cero de la identidad de la suma, pues no tendrá inversa en este otro grupo, ¿verdad? Y bueno, las operaciones de suma y multiplicación se entrelazan de ahí una forma distributiva derecha e izquierda. Bueno, regresando aquí, el conjunto de vectores, ¿sí?, cumple con las siguientes condiciones. Yo tengo los elementos x, y y z, y resulta que si yo sumo x más y y más z, y más x, perdón, que pertenecen a B, entonces el resultado también pertenece a B. Es decir, voy a definir en el conjunto de vectores, no en el campo, nada más en el conjunto de vectores, una suma. Y la suma va a ser cerrada. Y la suma es una operación binaria también. La suma, como se ve aquí abajo, es asociativa. Existe dentro de este conjunto B un vector al que llamaremos genéricamente el 0, que es el neutro para esta operación, es la identidad, ¿verdad? No le hace nada, ¿sí? Y para cada vector X también va a existir el inverso del vector X, tal es que cuando yo sume X más su inverso, que genéricamente ya no pondré X más su inverso, sino pondré X menos X, será igual a 0. Pero lo que estoy haciendo es X más su inverso. Bueno, y los elementos del campo los vamos a llamar en este caso escalares. Por ejemplo, aquí tengo mu, que es un escalar, ¿sí? Y x y y son vectores. Y resulta que la multiplicación por un escalar distribuye en este conjunto de vectores, mu por x más mu por y, ¿sí? Y luego también el escalar conmuta. Y luego si yo tengo dos escalares y los sumo distribuye sobre la multiplicación por este vector. Y la identidad del campo, el escalar 1, que es la identidad, no afecta al vector. Esas son todas las propiedades que se deben cumplir para que yo le llame que tengo un espacio vectorial. Básicamente lo que estoy diciendo es que tengo esta dupla de vectores de campo, y en el conjunto de los vectores tengo definida una suma, ¿sí?, que se comporta como un grupo abeliano, ¿sí? Y lo único que tengo es que el vector se puede multiplicar por un escalar. No existe la multiplicación entre vectores, solamente con el escalar, ¿sí? Y el escalar cumple cuando se multiplica con las propiedades que están aquí enfrente. Bueno, aquí tengo unos ejemplos de espacios vectoriales. Tengo R2 sobre R, lo que sabemos aquí comúnmente, ¿verdad?, que es el plano cartesiano, y yo sumo aquí vectores, pongo aquí un vector, otro vector. Esos son los vectores. Ahí está el vector 1, por ejemplo, uno de cuantos, puede ser 2 menos 1, el vector 2, 1, 2, ¿sí? Si yo sumo estos dos vectores, que los hago elemento a elemento, ¿sí?, me da otro vector. El inverso de este vector que tengo, el menos b1, simplemente es cambiarle de signo a los elementos que están aquí dentro, que son del campo, de acuerdo a lo que estamos diciendo, ¿sí? El elemento 0 está aquí. Como ven, tengo todas las propiedades del espacio vectorial. Si yo multiplico un 3 por un vector, simplemente multiplico cada una de las entradas del vector y me da un vector que también está dentro del espacio vectorial. En general, Rn con R será un espacio vectorial donde n podrá ser 5 y tendré, en vez de 2, tendré 5 entradas, ¿sí? Y bueno, más en general, un campo a la n sobre el campo será un espacio vectorial. Pero hay más espacios vectoriales. Por ejemplo, los polinomios de segundo orden en indeterminada x son de este tipo, sobre los reales. Esto quiere decir que los coeficientes que tengo aquí serán reales. Aquí tengo un vector, aquí tengo otro tipo de vector, son polinomios de segundo orden con una indeterminada x. Si yo lo sumo, como sería aquí, sería otro vector, el inverso está aquí. El vector 0, pues simplemente es puros ceros.
Si yo multiplicase por 2 este vector, quedaría 2, 6, por esto queda 6x cuadrada menos 10x más 2. Sería otro vector. O sea, estarían definidos todas las axiomas que me definieron al espacio vectorial y veríamos que sí, efectivamente es otro vector. Hay más, por ejemplo, aquí puse las funciones periódicas, ¿sí? Acotadas, aquí tengo una señal periódica, aquí tengo otra función periódica, si la sumo es una función periódica, el llevarlo aquí, por ejemplo, los pulsos que salen negativos, sería el inverso de ella, etcétera, ¿no? Las funciones real valuadas y continuas, cualquier función que esté acotada, ¿verdad? Que esté dentro de los reales y sea continua, si yo sumo con otra, pues tendrá estas propiedades. Bueno, continuando con los espacios vectoriales, ahora tenemos este teorema y dice que el 0, que es un escalar multiplicado por un vector, igual al vector multiplicado por el escalar, igual a 0. Sabemos que los escalares conmuten, así es que aquí no hay ningún problema y es igual a 0. Este otro 0 que tengo aquí, que estoy señalando ahora, no es el 0 escalar, este sería el 0 vector. Hay que poner un poquito de contexto aquí. No vamos a hacer distinción entre el 0 escalar y el 0 vector a la hora de dibujarlo, pero nosotros debemos entender que esta operación nos regresa un vector, ¿sí? Entonces este 0 debe ser un vector. Bueno, y la demostración está aquí. 0 por este vector es igual a 0 por el vector más 0 por el vector, le estoy sumando algo, pero inmediatamente lo estoy sumando con el inverso, de manera que esto va a ser el 0 y no le estoy haciendo nada aquí. Pero ahora me puedo aprovechar de la propiedad distributiva sobre, sobre b y agrupo o factorizo de esta forma, menos b. Ahora 0 más 0 en el campo, estos sí están en el campo, me da un 0. Y me queda el 0b menos más el inverso del 0b, esto es el 0 vector. Efectivamente, entonces, ya hemos terminado la demostración. Ahora está diciendo que si yo multiplico por el inverso de la identidad del campo, por b, simplemente me da el inverso del vector. Y acá se ve, ¿no? Si yo tengo b más este elemento que tengo aquí, ¿sí? Es igual, bueno, pues 1b, no le he hecho nada, la b y 1b eran iguales, ¿va? Más este inverso factorizo, me queda esto, me queda 0, me queda 0b, y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, si yo pongo ya está este 0, ahora lo voy a llevar, este b, lo sumo con su inverso, lo tendría que sumar de este lado y de este lado también. Entonces ahí quedaría, no, este se cancelaría y me quedaría menos 1b y aquí me quedaría el inverso de b, que es este. Entonces estaría la demostración completa. Bueno, aquí viene ahora la definición de subespacio. ¿Qué es un subespacio? Si yo tengo un espacio BF, o sea, tengo su conjunto de vectores y su campo, yo voy a agarrar un subespacio SF donde S va a ser un subconjunto de B. O sea, no voy a agarrar todos los vectores, sino nada más algunos de ellos, ¿sí? Voy a decir que este es un subespacio del espacio más grande si preserva todas las características del espacio. Y bueno, y aquí ya lo había dicho que ese es un subconjunto de B. Entonces lo que estoy pidiendo es que ese sea un subconjunto de él y preserve todos los axiomas, se cumplan todos los axiomas de creación de subespacio aquí. Si se fijan, si yo pongo las líneas azules así, cualquiera de ellas, por ejemplo, cualesquiera de ellas, aquí tomo uno, aquí está un vector en esta línea azul, bueno, y otro vector en la línea azul, lo sumo, sigue estando en la línea azul, ¿sí? El inverso de cualquier vector de aquí es el inverso que va para acá y la suma me da el 0 está ahí porque lo crucé por el origen. Entonces, las líneas que crucen por el origen serán subespacios de R2, ¿sí? Aquí estoy suponiendo que mi espacio vectorial es R2, R, y estoy suponiendo que este S1, que es este conjunto, R, ¿sí? Lo estoy suponiendo y veo que sí es un subespacio vectorial porque si yo sumo dos vectores en esta línea, sigue estando en la línea, tiene el inverso, o sea, cumple con todo. Sin embargo, una línea que no cruce por el origen, por ejemplo esta roja, no será un subespacio vectorial de este R2. ¿Por qué? Simplemente porque no tiene el 0 y bueno, si checamos más axiomas no se cumple, ¿no? Más ejemplos, ¿sí?
yo puedo aquí tener en R2, perdón, se movió, una línea de 45 grados que cruza por el 0. Bueno, pues ya vimos en la pasada que sí es cierto, y la línea de 45 es esta, ¿verdad? Entonces, todo esto son vectores. Si yo sumo dos vectores de aquí adentro, siguen siendo 45. Por ejemplo, sumo este y me da 7, 7, está 45. El inverso de este es este que está acá. El 0 sí está dentro de esa línea. Entonces, tenemos todas las características y será subespacio. También, si yo ahora tengo el conjunto de los polinomios de segundo orden en determinada x sobre los reales, ¿sí? Y pongo algún término fijo, por ejemplo el 0x aquí, este también será un subespacio. Aquí tengo dos vectores, si se fijan, si es cierto, pues he puesto 0x aquí, lo sumo y el resultado es otro vector que está dentro de ese conjunto de vectores, el que tiene 0x aquí. El inverso de él será este, y el 0, si es cierto, también tiene 0x, entonces todo estará bien. Este será un subespacio de el conjunto de los polinomios de segundo orden en determinada x. Bueno, aquí hay un tema de creación de espacios. Si yo tengo un conjunto B, un conjunto de vectores en el campo B, es un espacio vectorial. BF ya es un espacio vectorial. Y voy a tomar un subconjunto de B, de los vectores, ¿sí? No voy a tomar todos. Hace rato estaba tomando, por ejemplo, toda la línea recta. Ahora no voy a tomar toda la línea recta, no voy a tomar todos los polinomios de alguna forma. Estoy diciendo que voy a tomar un subconjunto de vectores, ¿sí? Y resulta que si yo tomo este subconjunto de vectores que están aquí, y resulta que también todos estos otros vectores también están en S, entonces esto sí que será un subespacio. Y podemos ver lo siguiente, ¿verdad? Si yo tomo un conjunto de vectores, por ejemplo, aquí no está el 0, supongan que aquí no está el 0, pero como yo puedo tomar cualquier alfa del campo, las alfas pueden ser 0. Entonces, si yo hago esta combinación de ceros, como estoy diciendo que estos están en S, el 0 está en S. Si tengo un vector, por ejemplo, B1, puedo poner todos en 0 excepto esto que le pongo en -1, y ya sabemos que ese es el inverso de B1, o sea que tengo también los inversos, ¿sí? Y bueno, si ven, cumplirá con los axiomas que teníamos antes, y sí es cierto que así, definido así la S, será un subespacio, ¿sí? Bueno, si yo estoy creando ahora subespacios, ¿sí? Tengo algunas preguntas importantes, trascendentes. Y la primera pregunta que tenemos aquí, ¿en qué condiciones dos conjuntos, esos dos subconjuntos S1 y S2, crean el mismo espacio vectorial? Otra pregunta importante es, ¿cuál es la cantidad mínima de vectores, ¿sí? En S1, por ejemplo, que debo tomar para que estas combinaciones que tengo aquí, alfa 1, B1, etcétera, ¿sí? Estas que están aquí, formen un espacio vectorial? ¿Cuál es la cantidad mínima de esos vectores? ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad mínima de esos vectores para que también esa S cree no solamente un espacio vectorial, sino todo el espacio que lo vio nacer, ¿no? En donde quedó definido? Y cuando S crea el mismo espacio que contienen los vectores de S. Bueno, todas esas son preguntas importantes, las iremos respondiendo de ahora en adelante. Lo primero que tenemos que ver es la definición de combinación lineal. Si yo tengo un conjunto de vectores aquí en S, puede ser o no un subespacio, simplemente tengo este conjunto de vectores. El vector Y, que será alfa 1, B1 más alfa 2, B2, etcétera, donde los alfas son coeficientes del campo, o sea que pueden ser 0, menos 1, 2000, menos 28.000, lo que sea. Si son escalares, todo esto, esta Y, se llamará una combinación lineal de S. Y vamos a ver la siguiente figura para que se entienda, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo en S los vectores azules, nada más, en exclusiva. Son dos, y estoy en Rn, pero nada más tomé esos dos vectores. Entonces, yo puedo formar este vector rojo. Si se fijan, es este azul más este otro azul. Simplemente recórranlo para el paralelogramo y verán que están ahí, ¿sí?
Ahora, este vector otro rojo también será una de estas Y's, ¿sí? Una posible Y. Simplemente multipliquen por 2 alfa 2 y por 0 este y serán. O también este verde será otra posible Y. Simplemente multipliquen por menos 1 este y este por 1 y también les dará ese. Y si ven, se ven, también este que está aquí será una posible Y, este, etc. Es decir, una posible Y con estos dos azules será cualquier vector, en este caso cualquier vector de R2. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, estoy tratando de ejemplificar lo que es una combinación lineal, lo que sería una posible Y, pero también a la vez les estoy diciendo que con esos dos azules pudiese generar cualquier vector de R2, o sea que esos dos vectores azules serían suficientes en este caso para generar todo R2, ¿sí? Sin embargo, lo que quiero que aprendan por el momento es que esto era una combinación lineal, esto que está aquí, la Y. Bueno, ahora tengo un conjunto de vectores B1 hasta Bn, como hace rato, y voy a llamarlos linealmente independientes si esta combinación lineal, ¿sí?, igual a 0, tiene como única solución para los alfas el 0. Es decir, esta es una combinación lineal, ¿verdad? Y yo la estoy igualando, la Y que yo tenía hace rato ya no la dejé libre. Yo dije Y tiene que ser igual a 0. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto valen los alfas para que esto dé 0? Por supuesto que esto siempre tiene solución, porque si yo le pongo alfa 1, 0, alfa 2, 0 y alfa n, 0, dará 0 igual a 0. Pero lo que yo me estoy preguntando es si tiene como única solución la trivial los ceros. Si nada más es única, si nada más el 0, 0, 0, esta es la solución, entonces son independientes. Si hay otras soluciones además del 0, se le llamará linealmente dependientes, ¿sí? Y si yo tengo estos dos vectores, la única posibilidad de que Y sea 0 es que los dos sean ceros, ¿sí? Pero si tengo estos dos vectores, este azul y este naranja, puedo tener no nada más que las dos combinaciones sean 0, puedo tener unas que se vayan negativas. Por ejemplo, sería tan simple, prendo el puntero, ¿sí? La pluma, esta sería tan simple como poner este vector azul, lo hago negativo y lo multiplico lo suficiente para que me dé el vector naranja, y entonces ya me dio el 0, y es el azul, el vector 1, que lo voy a llamar al azul, por un alfa 1 negativo, más un alfa 2, más 1 por B2, igual a 0, donde el alfa 1 lo hice negativo y lo suficientemente grande para que me dé el naranja. Entonces sería dependiente y los otros serían independientes. Si yo tengo también ahora un conjunto de vectores, si ese es un conjunto linealmente independientes, entonces todas las combinaciones lineales, ¿sí? Si yo tengo ese ahí, que es este conjunto de vectores, y yo saco un conjunto Q con todas las posibles combinaciones lineales que puedo formar con estos vectores en S, ¿sí? Ese Q será el espacio, el generado por S, ¿sí? Si yo tengo aquí, por ejemplo, los dos azules, vamos a suponer que el primer azul es el 3,1, ¿sí? Y el segundo azul sería el, no sé cuál será, 2,1, no sé, no, este es 1,2, no sé, supongo que es este, ¿sí? Entonces yo puedo hacer con todas las combinaciones lineales más alfa 2, y esto me va a dar un Y, y si pongo un alfa 2 y uno, esto me da un Y' y un Y, no sé, y si hago la unión de todos los Y's, o sea, de la Q, va a ser igual a la unión de todos los Y's, Y1, Y2, todos los que me van saliendo al poner diferentes alfas aquí, ¿sí? Ese Q será el espacio generado por S, ¿sí? Y lo podremos definir así, Q será igual a todos los Y's, tales que Y es igual a alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2, donde B1 y B2 pertenecen a S y alfa 1 y alfa 2 pertenecen al campo, que en este caso lo puedo pensar en los reales, ¿sí? Ese sería
el espacio generado por el conjunto S, por esos vectores. Bueno, aquí como dice, como se ve, el espacio que genera todo R2, ¿sí? Bueno, si yo tengo otra vez este conjunto de vectores B1 a Bn, ¿sí? Para mostrar si son linealmente independientes, yo resuelvo la ecuación que habíamos dicho hace rato. Tendría que ver si alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más puntos suspensivos más alfa n por Bn es igual a 0. Tendría que ver si la única posibilidad de solución son los ceros, ¿sí? Bueno, si se fijan, este vector lo puedo escribir así, esta combinación así, donde este por supuesto es un vector, o sea, es toda una columna, esto será una matriz, ¿sí? Multiplicados por las alfas, esta alfa será un vector que le voy a llamar así como está aquí, alfa 1, alfa esto, y voy a resolver esta ecuación. Como les dije, por supuesto que esta tiene solución, le pongo alfa 0 y ya cualquier cosa por 0 me da 0, pero lo que yo estoy preguntando es si es la única solución. Entonces voy a aplicar aquí lo que aprendí en la solución de ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones lineales, voy a aplicar Gauss o técnicas de la inversa, etcétera, si es que puedo, ¿sí? Y voy a ver si es la única solución o no. O sea que traduje mi problema de combinación, de ver una combinación lineal, si es independiente o no, a un problema de un sistema de ecuaciones lineales, de la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Pues como les digo, pues ya puedo aplicar Gauss para resolver y sabemos de la miniatura de sistemas de ecuaciones lineales que si la matriz B1 a Bn tiene rango n, que son el número de variables de estado, ¿sí? Entonces tiene solución única, ¿verdad? Y si no, pues no. Aquí ya no estoy preguntando por la matriz aumentada, porque la matriz aumentada sería una columna de ceros, entonces no va a variar el rango. ¿Sí? Siempre tengo solución de otra forma dicho, ¿no? Entonces nada más tengo que ver que el rango coincida. Ejemplo, vamos a ver si estos dos vectores son linealmente independientes o no. Tengo la ecuación que está aquí, ¿verdad? Porque yo tendría que alfa 1 por 2, 2 más alfa 2 por 5, 5 igual a 0. Esto se puede traducir en este sistema de ecuaciones. Si se fijan, ya he resuelto por Gauss aquí y me ha dicho que si yo le pongo en alfa 1 un 2.5 y en alfa 2 un menos 1, esto es igual a 0. Y si se fijan, 2.5 por 2, ¿cuánto me da? 5. 2.5 por 2, ¿cuánto me da? Otra vez 5. Y luego del otro lado tengo más 5 por menos 1, ¿cuánto da? Menos 5. 5 por menos 1, ¿cuánto da? Menos 5. Esto es 0. Tengo esta solución, ¿sí? Que no es la 0. Entonces, estos vectores tendrán que ser dependientes, linealmente dependientes. Aquí tengo otros dos vectores. Tendría que plantear otra vez exactamente la misma ecuación, nada más que con los nuevos vectores, ¿verdad? ¿Sí? Es esta, igual a 0. Es la misma que tengo aquí escrita en matrices, y aquí tengo que sí, efectivamente, la única solución es el 0. ¿Y por qué? Si yo resuelvo por Gauss esto, voy a ver que el rango de esta matriz es 2, ¿sí? Y bueno, serán linealmente independientes en este caso. Aquí tengo otro ejemplo de vectores, nada más que en este caso los vectores son de los polinomios de segundo orden en la determinada x, tengo dos, voy a ver si son linealmente independientes o no. Entonces, fíjense, aquí parece complicarse un poco más, pero no es cierto. Tengo alfa 1 por el primer vector más alfa 2 por el segundo vector igual a 0. El 0 que estoy diciendo es este 0, es el 0 en este espacio vectorial, es este vector. Entonces, yo voy a ver que es alfa 1 por 3 menos 2 alfa 2 igual a 0. Voy a igualar los coeficientes de cada uno de estos con los coeficientes que me dé de este lado de la ecuación. Los igualo y me da este conjunto de tres ecuaciones. Lo resuelvo, ¿sí? Y me da que efectivamente el rango de esto es 2, ¿sí? Por lo tanto, como tengo dos variables y el rango es 2, son linealmente independientes. Aquí le puse la matriz aumentada
y obviamente pues llegaría exactamente a la misma parte, porque la segunda, como les digo, la aumentada es puro ceros, no le he hecho nada. Entonces coincidan los rangos y son linealmente independientes en este caso, porque el rango es 2. Bueno, entonces vamos a irnos ahora un poco a bases, dimensiones y luego coordenadas. No necesariamente en este orden. Si yo tengo un espacio vectorial BF y tengo el conjunto de vectores B1 a Bn, este se le llamará una base para el espacio vectorial BF, para este espacio vectorial, si este conjunto S genera todo BF. ¿Sí? Si resulta que el conjunto que tengo aquí, S, es capaz de generar todo BF, o sea, todas las combinaciones lineales de todos ellos me dan todo BF, y además los vectores de B1 a Bn son linealmente independientes, entonces será una base. Se necesitan esas dos condiciones, que genere todo el espacio y que sean linealmente independientes. Aquí están ejemplos de bases, ¿verdad? La canónica, esta la llamamos canónica, la que es más común de usar, pero cualquiera de estos, porque se fijan, yo puedo hacer la prueba de estos dos vectores y veré que son linealmente independientes. Y si empiezo a sacar las combinaciones lineales todas, no nada más las iguales a 0, todas las combinaciones lineales, me voy a dar cuenta que generan todo el espacio, en todos los casos. ¿Eso qué quiere decir? Que, como ya está notando, el número de bases que puedo tener es mucho, ¿no? Si es un número infinito. En este caso, hay otra cosa importante, todas las bases coinciden en el 0, ¿eh? Empiezan aquí, ¿sí? Ok. Ejemplos en otros espacios vectoriales, por ejemplo, en el de los polinomios de segundo orden, puedo poner esta base, que son 3 vectores, ¿verdad? Los que tengo aquí, o esta otra base de 3 vectores. Pues ustedes saben que aquí tengo las funciones periódicas y yo hago la descomposición de Fourier, ¿se acuerdan? Pues son senos y cosenos. Ahora, ese es un número infinito de vectores, pero eso es una base. Para funciones continuas y usables también los puedo representar por series de potencias, ¿sí? Entonces, tengo diferentes bases para diferentes espacios vectoriales. En algunos momentos, el número de vectores que define la base pues, es finito y en otros será infinito, ¿sí? Aquí hay una pequeña notita, dice algo pequeño. Dice que si Z es una combinación lineal de los vectores x1 a xr, o sea, si Z ya lo puedo escribir, aquí está, ya lo puedo escribir como una combinación lineal de los vectores x1 a xr, donde las alfas, las as en este caso, son elementos del campo, ¿sí? Y resulta que x1, cada x1 es una combinación lineal de estos vectores, x2 es otra combinación lineal de estos vectores, etc. Entonces, z es una combinación lineal de los vectores y. Y esto es cierto porque si yo tengo aquí a por x1, simplemente escribo x1 como la combinación lineal de y. Y así me voy, y en xr le escribo como la combinación lineal de y. Y si se fijan, ahora todo z es una combinación lineal de puros y, ¿sí? Entonces esta es una propiedad transitiva. Esta otra notita también nos dice que si algunos vectores de x1 a xn son linealmente dependientes ya, ¿sí? Entonces todo el sistema será dependiente. O sea, me está diciendo que si algún pedacillo de ellos ya son linealmente dependientes, el conjunto global pues ya será dependiente. Y esto se ve porque supongan que de x1 hasta xk, aquí termina la k, ¿verdad? No llegué hasta n, ¿sí? Son linealmente dependientes. ¿Qué quiere decir? Que tengo una solución para esto y los as no son nulos, no son ceros, son diferentes. Por ejemplo, es el 1, el 3 y el 8, ¿no? Así por decir algo. Son diferentes de 0 y me da 0. Entonces, con esto sé que son dependientes. Me aviento toda la combinación lineal general de los n vectores y no importa, pónganle 0 estos, pero este sigue siendo 1, 3 y 8. Entonces no todos son ceros y por lo tanto no, ya tengo una solución diferente del 0 y por lo tanto será linealmente dependiente. ¿Sí? La base la ordenaremos, ¿sí? Cuando veamos sobre una base, no, aunque yo digo que es un conjunto, el vector 1 siempre estará en la posición 1 y el vector n siempre estará en la posición n y así sucesivamente, ¿no? No los voy a cambiar. Y esto me sirve mucho para lo siguiente. Si yo tengo una base B1 hasta Bn,
un vector B lo puedo escribir como una combinación lineal de la base. Ah, pues a estos alfa 1, alfa 2, a alfa n, esto le diré que es la representación del vector en la base B. O sea, este vector visto en la base B será igual al vector alfa 1, alfa 2 y así hasta alfa n. ¿Sí? O sea, que un vector también se puede reescribir de muchas formas dependiendo de la base que esté utilizando. Aquí hay ejemplos para visualizarlo. Tengo dos bases, ¿sí? La base que conocemos, más fácil, la canónica. Es la más fácil, pero no necesariamente es la mejor, ¿eh? Verán cuando continúen sus estudios que no es la mejor, ¿sí? En general la mejor la tomaremos como algunos espacios invariantes de las transformaciones, de las funciones, ¿verdad?, que tenga aquí. Será la mejor de representaciones de bases. Tengo esta otra base, ¿sí?, muy arbitraria, la 1, 1, 1, 2. Aquí está el vector 1, 1, 1, 2, arbitrario, no sé, se me ocurrió hacerla así. Y me dieron el vector que está aquí. Este vector es el 3, 2, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer en una base para llegar a ella es, por ejemplo, en la 1, 0, es si se fijan, es este vector azul. Y el 0, 1 es el vector azul, que está aquí arriba. Son los dos vectores azules, ¿sí? Entonces, en esta base canónica y en cualquier base, lo que significa un 3, 2, por ejemplo, aquí me dicen, si yo resuelvo que mi vector es 3, 2, es el que quiero llegar, físicamente el vector es 3, 2, físicamente ahí, ¿sí? Esto es como que estamos en una ciudad y aquí está la casa de Juanito, ¿sí? Ahí está la casa de Juanito, en esa posición. ¿Qué es lo que significa esto? Yo resuelvo para alfa y me dice alfa 1 y alfa 2. En este caso, pues quedó muy sencillo. Alfa 1 y alfa 2 quedan 3, 2. Otra vez, no siempre coinciden estos números. Aquí coincidieron porque es la base canónica. ¿Qué me dice? Esto significa camina 3 veces en la dirección de este primer elemento de la base. Ya caminé 3 veces. Y luego camina 2 veces en la otra dirección. Camino 2 veces, 1 y 2. Y llegas a la casa de Juanito, ¿sí? Y esta es la representación del vector en esta base, ¿sí? Ahora, tengo esta otra base que está aquí abajo y tengo que resolver el mismo sistema de ecuaciones. Pongo un elemento de la base aquí y el siguiente elemento de la base a continuación y resuelvo igualando a 3, 2, que es la casa de Juanito. Y si resuelven esta ecuación, van a ver que es 4 menos 1, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues mi nueva base 1, 1 es este vector verde y el 1, 2 es otro vector verde. Mi nueva base es la verde y me está diciendo que camine 4 veces en esta dirección y luego una vez en esta dirección y llego a la casa de Juanito. Aquí, en la que sigue, está dibujado para que se vea que sí es cierto. Camino 1 hasta aquí, 2 hasta aquí, 3 hasta aquí, 4 hasta aquí y luego este vector es este pero con dirección contraria para que sea menos 1 y llego al mismo punto 3, menos 2. 3, 2, perdón. Entonces, el vector 4 menos 1 también representa la misma posición del vector 3, 2. Es exactamente el mismo. Llego al mismo punto físico. Solamente que, pues a algún urbanista se le ocurrió dar otra base, otras calles por las que debo caminar, un poco inclinadas, extrañas. Un urbanista posmoderno, ¿verdad? Y llego a lo mismo, ¿no? Eso es lo que significan las bases, ¿sí? Es ni más ni menos eso. Eso quiere decir que si este es el vector Juanito, Juanito en la base canónica se ve como 3, 2. Pero Juanito en la base X, le vamos a poner aquí, en la base X, se ve como 4 menos 1. Pero es el mismo vector Juanito, ¿sí? Eso significa las coordenadas 4 menos 1 es la representación del vector en esta base X y 3, 2 es la misma representación del vector pero en la base canónica, ¿sí? Entonces las bases
lo que nos están indicando es las direcciones en las que debo caminar, y la representación en la base lo que me está diciendo es cuánto debo caminar en cada una de estas direcciones. Bueno, ahí está el vector 3, 2, otra vez va. Ahora, si ya tengo la representación en la base de un vector, digo, ¿no habrá dos formas de representarlo? Pues el siguiente teorema nos garantiza que no, que nada más hay una forma. La representación del vector en la base, ¿sí? Ya no voy a decir en la base, ya simplemente va a ser la representación del vector, ¿sí? Va a ser única, ¿sí? Y aquí vemos, voy a suponer que no es cierto, que el vector lo puedo representar de una forma en la base con las alfas, y con las alfas primas de otra forma en la base, ¿sí? Entonces, yo puedo pasar restando esto y factorizar los B1 a Bn, y me quedan estas formas que tengo aquí abajo, ¿sí? Estas formas, ¿sí? Pero yo sé que el vector B1 a Bn son linealmente independientes, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si son linealmente independientes, la única posibilidad es que este elemento sea 0, este elemento sea 0, etc., ¿sí? En la combinación lineal. Y si este elemento es 0, ¿sí? Perdón, aquí me falta una prima, lo que quiere decir cuando lo despeje es que son iguales. Es decir, no había dos representaciones. Las alfas y las alfas primas son las mismas. La representación es única. Eso está muy bien, porque ahora ya tengo una confianza terrible de expresar un vector en la base, y sé que lo estoy representando y nadie lo va a poder representar de otra forma en la base. Si cambio de base, bueno, será otro cantar, ¿verdad? Bueno, también, nada más como corolario, pues el teorema anterior está diciendo que si los x1 a xk son linealmente independientes, el vector z no es necesario que sea una base, los x1 a xk, nomás con que sean linealmente independientes fue la única propiedad que necesitamos de la base, ¿sí? Si z lo reescribo así, los a's serán únicos. Bueno, si yo tengo un espacio vectorial, ¿sí? Bf, dos subespacios vectoriales B1 y B2 se dicen equivalentes, como definición es esto, si los vectores de uno se pueden escribir como combinaciones del otro y viceversa. Es decir, cualquier vector que esté en B1 se puede escribir como una combinación de los vectores de B2, y de los vectores de B2 se pueden escribir como combinaciones de B1. O sea, eso se los hará equivalentes. Ahora, supongan que yo tengo una base de B1 a Bp, ¿sí? Para este vector, para este espacio vectorial BF. Y supongan que tengo un conjunto D1, desde el vector 1 hasta el vector Q. Y estoy asegurándoles que este conjunto de vectores son linealmente independientes. Obviamente la base es linealmente independiente y genera todo el espacio vectorial, ¿sí? B. D, U a Q1 son linealmente independientes, ¿sí? No estoy diciendo si generan o no el espacio vectorial, simplemente les estoy asegurando que son linealmente independientes. Entonces, lo que sé, lo que puedo decir de esto, es que el número de vectores en Q es menor o igual que P, ¿sí? Esto es importante porque lo que está diciendo este teorema es que si yo tengo una base, la base tiene 10 elementos, ningún conjunto de vectores de más de 10 elementos será linealmente independiente. Si ustedes agarran 11 o 12 vectores, asegúrenlos que ya son linealmente dependientes, ¿sí? Siempre tendrán que agarrar menor o a lo más igual. Y no es un sí solo sí, simplemente está diciendo que si esto no es linealmente independiente, entonces Q es menor o igual que P. El contrario, si ustedes agarran 5 vectores de un espacio vectorial de 10 dimensiones, ¿verdad? Así, bueno, todavía no tenemos la dimensión, ahora lo veremos. Si yo tengo que la base tiene 10 vectores, ¿sí? Y agarro 5 arbitrariamente, no quiere decir que esos 5 van a ser linealmente independientes. El contrario no es cierto, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que si sí son linealmente independientes, entonces Q es menor o igual que P. Bueno, pues la demostración dice, como B es una base, entonces UI pertenecer a este espacio vectorial lo puedo escribir como una combinación lineal de la base, porque la base es eso, ¿no? La base es la que genera todos los vectores. Es decir, que todos los vectores se pueden escribir como combinaciones lineales de la base. Entonces, yo puedo formar este conjunto de vectores U, B1 hasta Bp, y como U ya es combinación lineal de la base,
entonces estos vectores serán linealmente, perdón, aquí es linealmente dependientes, ¿sí? Estos serán dependientes. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen alfa 1 por U1 más alfa 2 por B1 más, bueno, voy a poner alfa 1 por B1 y aquí le voy a llamar 0, más puntos suspensivos más alfa P por BP igual a 0, como yo sé que U1 es igual a un beta 1 por B1, perdón, más puntos suspensivos más un beta P por VP. ¿Esto qué está diciendo? 1 se puede reescribir como en términos de la base. Bueno, pues si se fijan, como se puede escribir como términos de la base, ¿sí? Yo puedo escribir simplemente alfa 0 igual a menos 1 y las betas iguales a las alfas. Entonces yo sé que todo esto me daría U1 y como aquí lo multipliqué por menos 1, pues esto da 0. Y ya tengo que los coeficientes, ¿sí?, no son 0. Eso quiere decir que son linealmente dependientes. Bueno, y es algo de lo que estábamos diciendo. Si yo tengo estos vectores que son la base, si le agrego uno más, pues es más que la base y no voy a poder tenerlo independiente, será dependiente, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es empezar a buscarlo al revés. Digo, tomo este vector, me interesa tomar este vector. ¿Este es linealmente independiente? Bueno, pues no tengo nada aquí en compararlo, sí lo será. ¿B1 es linealmente independiente de 1? Vamos a suponer que sí. Y así me voy hasta que llego aquí a un BI que es linealmente dependiente, independiente de los anteriores. O sea, voy checando independiente, independiente, independiente. Sí. Y este es el primero que me resultó, este BI es el primero que me resultó dependiente. ¿Sí? Entonces, pues ya habíamos visto, ¿cómo se llama? Que ya, bueno, si le agrego más, pues ya serán dependientes. Entonces, digamos que ese es el dependiente. Entonces, ¿sí? Dice que por transitividad, el resto de los U1 a UQ es una combinación lineal de este conjunto menos el que me resultó dependiente. Se lo quito, ¿sí? Entonces, esto que me queda aquí será una nueva base para generar los espacios, ¿sí? Y este procedimiento lo voy a aplicar recursivamente a todos los U2. Como se observa, el procedimiento no puede eliminar a todos los BPs antes que los UI, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se eliminan quiere decir que todavía tengo vectores independientes más allá de la base, no puede ser cierto, ¿verdad? Entonces, Q tiene que ser igual o menor que P. Bueno, en este otro teorema dice que el número de vectores en la base, ¿sí?, lo tengo ahí, de un espacio BF, y ese número de vectores es P. Dice que entonces todas las bases tienen P vectores. ¿Y cómo sería la demostración? Bueno, pues si tengo dos bases, ¿sí?, tengo la base 1 y la base 2, pues a la base 2 la renombro como D del teorema anterior y aplico el teorema. Y entonces esa tiene que ser menor o igual que esta. Y luego pues los invierto, ahora la base 1 y esta la base 1, y esto lo llamo D del teorema anterior, y hago un nuevo procedimiento, y entonces esta tiene menor o igual. Aquí me dice que esta tiene menor o igual, y aquí esta me dice que tiene menor o igual. Lo que pasa es que son iguales, ¿sí? Porque no, si A es menor o igual que B y B menor o igual que A, pues entonces son iguales. Y entonces todas las bases tienen el mismo número de vectores. Eso es muy importante porque nos permite hacer la siguiente definición, ya sin problemas. El número de vectores en la base de un espacio vectorial le vamos a llamar la dimensión del espacio, ¿sí? Como todas las bases son iguales, pues ya ni siquiera, o sea, es irrelevante pensar en qué base, ¿no? Todas van a dar lo mismo, ¿sí? Entonces dice aquí una nota que en especial todos los subespacios equivalentes también tienen un conjunto de vectores que lo generan, todos los subespacios equivalentes, pues ya que son espacios en sí, ¿verdad? Y se tiene una base para uno y por lo tanto también su dimensión, ¿sí? Muchas veces dicen aquí, como tiene una base, pues ese subespacio tendría una dimensión. En este caso dice es más adecuado hablar del rango que de dimensión, ya que podemos hablar de un subespacio de dimensión 3, ¿verdad? Un subespacio de que está en R3, pero de rango 2, o sea, la dimensión del subespacio es 2. Por ejemplo, si yo tengo una línea,
lo voy a pintar aquí nada más. Este espacio es de dimensión 2. Con dos vectores yo genero todo R2, R. ¿Sí? Si agarramos una línea que cruza por el 0, este subespacio es de dimensión 1. ¿Sí? O el rango de este espacio, de este subespacio, es 1. ¿Sí? Como quieran llamarle ahí. ¿Sí? Aquí nos dice que es más adecuado llamarle rango porque si ustedes se fijan, un vector de este subespacio será el 1, 1, por ejemplo. Como que no es de una dimensión, sino está en un plano de 2 dimensiones, ¿verdad? Pero bueno, el subespacio es el que es de dimensión 1 o rango 1. ¿Sí? Bueno, el espacio Rn tiene dimensiones. Los espacios así que hemos estado viendo, bueno, no los hemos visto varios, ¿verdad? Los espacios Rn, R, ¿sí? Les llamaremos euclidios en general y tienen dimensión n. ¿Sí? Si la dimensión de un espacio es P, cualquier conjunto de vectores S mayores que P ya será linealmente dependiente. Es lo que nos decían los teoremas, que no puede haber más vectores linealmente independientes que la base. ¿Sí? Dice que un espacio tiene dimensión finita K si K es el máximo número de vectores que se puede obtener del espacio vectorial. Y bueno, ahí está una pequeña demostración. Dice, si la dimensión es K, la base tiene K vectores, ¿sí? Y estos son linealmente independientes. Si cualquier otro es una combinación lineal de la base, ya no será linealmente independiente. ¿Sí? O sea que es el máximo número. Si la dimensión es esta, pues ya. Ahora, si el máximo número de vectores es linealmente independientes, es K, entonces estos generan todo el espacio. Y por lo tanto es una base, ¿verdad? Y entonces la dimensión. Bueno, vamos a regresar un poco a la representación de vectores, ¿sí? Y ahora tengo pues el vector 4, 4. Y cuando lo pongo en la canónica, ya saben que el 4, 4 pues tiene, estos son los coeficientes, ¿verdad? Del alfa 1 por el primer vector más alfa 2 por el segundo vector es igual a 4, es 4, 4. Entonces así se representa el vector en la base canónica, como un 4, 4. Ahora, si yo tomo esta otra base, el 1, 1, 0, 1, el 4, 4 se representa como 4, 0, así como está aquí, 4, 0. ¿Sí? Si se fijan, nada más por igualación, yo tengo que la base canónica por 4, 4 me da el vector Juanito, como hace rato, ¿verdad? Me da el vector este. Y también el vector 1, 1, 0, 1 por 4, 0 en este caso también me da Juanito, entonces los puedo igualar, ¿sí? Y entonces yo puedo establecer las matrices de cambio de base, de cómo transformar de una base a otra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a regresar, si lo que yo no conozco es este vector, pero sí conozco este lo tengo como interrogación, pues lo despejaría, ¿verdad? Y lo paso acá con la inversa. Lo que hago, como está por la izquierda, sigo por la izquierda. Y me queda esta matriz de cambio de base 1 a la base 2. ¿Sí? Al resolver esto, la multiplicación de esto me da la matriz de cambio de base. Si por el contrario, lo que no conozco es ahora es y el que sí conozco es bueno, multiplico por la inversa de y lo que estaba aquí a la izquierda, pues sigo estando a la izquierda y será la nueva matriz de cambio de base ahora de la base 2 a la base 1. ¿Sí? Entonces es muy fácil obtener estas matrices de cambio de base, ¿verdad? Entendiendo que estoy llegando al mismo vector, Juanito por decir algo, y nada más lo estoy viendo de diferente forma. Si se fijan aquí, lo que estoy en el fondo diciendo que el vector lo estoy manteniendo fijo, ¿verdad? Y lo que estoy rotando son los ejes coordenados de cómo quiero ver o cómo quiero caminar para llegar a este vector. Bueno, este concepto de representación se puede regeneralizar muy fácil, dice, a cualquier otro. Por ejemplo, si yo tengo el de los polinomios, ¿sí? De segundo orden determinada de x, yo puedo escoger esta base, ¿sí? Y vamos a ver cómo se ven los vectores en esta base. Pues, si tengo este vector, que sería x cuadrada, por ejemplo, es nada más, este es el vector b1, perdón, aquí lo tengo escrito, b1 igual a 1, ¿sí?
en la base es nada más, esto sería igual a una vez el 1, que es el vector 1, más 0 veces el x, que es el vector 2, más 0 veces el x cuadrada, que es el vector 3 en esta base, ¿no? Y entonces como me queda el 1, queda 1, 0, 0. Aquí, lo importante de la base es el orden que tengo, ¿sí? B2 sería 0, 1x y este B3 sería 0, 0, 1. Porque si yo escojo la base en otro orden, es la misma base pero la ordené de otra forma, pues los vectores se siguen viendo diferentes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el vector B4 en esta base se ve como, se fijan, es un 1 al final y un menos 1 en x. Y en x cuadrada no hay nada. Y bueno, lo padre de todo es que todo esto cambia a matrices, ¿sí? Y aquí yo pudiese ver si el vector 3 y el 4, por ejemplo, son linealmente independientes, o el 4 y el 5. Simplemente quiero ver si el 4 y el 5. Puedo ver más, ¿verdad? Pero voy a ver nada más estos dos. ¿Son independientes? Pues pongo alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Iguales a 0. Se fijan, estoy resolviendo otra vez la ecuación desde forma matricial, o sea, todo está cambiando a matrices. Entonces, cuando las dimensiones son finitas, todos son iguales a los espacios o equivalentes a los espacios euclideos, ¿sí? Nos podemos regresar a ellos y podemos tratar todo desde el punto de vista de matrices. Bueno, hasta aquí este tema.